Nos tomamos un minuto para pensar. Señor, señora, un gusto saludarlos. ¿Cómo anda todo? Cerrando el número 3 de Saqueo Basura. ¿Por qué le dice basura? No, yo no. Usted tampoco. Era la gente del pueblo de Israel el tremendo concepto terrible, despreciable, sobre los publicanos o recaudadores de impuestos, que eran habitantes que se criaron junto con ellos en el pueblo judío, pero se habían vendido por amor al dinero y por el ser prosperados al imperio romano, que los tenía cautivos, pero que no tenía funcionarios, simplemente tenía gobernantes y soldados. Por eso los soldados romanos ejercían injusticias a favor de los publicanos. Y unos soldados se acercan a Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el Jordán y le preguntan: ¿qué tenemos que hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dice: no obliguen a la gente a hacer cosas malas. Claro, ¿por qué? Porque los publicanos eran tremendamente corruptos y utilizaban la fuerza de la espada del soldado romano para hacer injusticias. Pero además de los publicanos, una figura muy fuerte que tuvo Jesús alrededor suyo fueron los escribas y los fariseos. La religión, en un alto porcentaje, es la cáscara de lo que tendría que ser la verdadera conversión, el arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Sin embargo, el manto de piedad o de santidad o de mansedumbre, hipócritamente hablando, era el común denominador en ellos. Y fueron ellos los que entregaron a Jesucristo para que lo mate el imperio romano en la cruz del Calvario. Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura. Copiaban y volvían a copiar la Biblia meticulosamente. En la era del Nuevo Testamento, a los escribas muchas veces se les relacionaba con la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas, eran maestros del pueblo e intérpretes de la ley. Los escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley. Las tradiciones que los escribas añadieron a la ley se consideraron más importantes que la propia ley. Ellos conocían la ley, la enseñaron a los demás, pero no la obedecieron. Y la pretensión de la santidad reemplazó una vida de verdadera piedad. La apariencia de santidad es muy mala cuando no hay santidad. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús tuvieron una actitud de superioridad. El problema más grande era que los escribas, en el fondo, eran hipócritas. Ellos estaban más interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no en agradar a Dios. Creo que nosotros los cristianos tenemos un problema con respecto al congregarnos. Algunos no tienen hambre de Dios ni de su palabra, como dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Sin embargo, otros no le hablan a nadie de Jesucristo. Y ese fue el rol que tuvo nuestro maestro. Él no fue un predicador, a él le llamaban maestro porque se sentaba debajo de cualquier árbol, sobre cualquier piedra, en el medio del camino, detenía la marcha y comenzaba a enseñar la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio. Los mandó de 2 en 2 a toda ciudad. Por eso los fariseos pensaban que ellos eran muy santos y Jesús, sin embargo, ganó a muchos de ellos para la causa del reino de Dios. Tanto la basura de los publicanos o los publicanos basura como la hipocresía de los fariseos no fue problema para que Jesús convierta su corazón duro en un corazón manso y apacible. Y como el problema de los escribas
escribas y fariseos era la tradición, lo que decían ellos versus lo que decía la palabra de Dios, Jesús le decía hipócritas. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías el profeta, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La palabra hipócrita Jesús la toma de Grecia, del anfiteatro griego, del inicio del teatro mundial, porque significa artista. Como había muy pocos artistas, usaban máscaras. Hombre de muchas caras significa hipócrita. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, en la cátedra de Moisés, en la clase donde se enseña el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Enseñan muy bien, así que todo lo que les digan, obedézcanlo, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, no miren su ejemplo, porque dicen y no hacen. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque son parecidos, semejantes o iguales a sepulcros blanqueados, pintados con cal, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hasta la próxima.